es importante conocer cuánto necesita un peruano diariamente para poder comer de forma saludable y nutritiva. Claro, y esto tomando como contexto lo que dijo hace algunos días la presidenta Dina Boluarte, aquello de los 10 soles, ¿no? Con sopa, arroz y hasta postrecito. No sabemos si esto es verdad, pero vamos a conversarlo con Víctor Fuentes, economista del IP. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto. El costo de la canasta básica familiar ha ido subiendo y esto puede ser hasta natural. Sin embargo, ¿las remuneraciones o lo que ganan los peruanos ha subido de igual manera? Ese es el gran problema. Digamos, es normal que conforme la inflación sea positiva, el costo de la canasta básica también se incremente. Normalmente una tasa muy bajita, ¿no? Alrededor de 2 o 3%. Ajá. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que el ingreso, producto de un crecimiento económico que ha dejado de avanzar a tasas muy altas, se ha paralizado y por lo tanto la generación de empleo y el consecuente menor generación de ingresos también se ha caído. Entonces los hogares están enfrentando por una parte, digamos, costos, precios que han estado muy altos. Ya tenemos una inflación que se ha controlado, pero hemos tenido un periodo inflacionario muy alto, es decir, los precios han venido subiendo muy rápido, pero por otra parte los ingresos han dejado de subir como subían antes. Claro, ahí está el problema, el gran problema, podríamos decirlo. Sí, digamos, es un problema bastante grave, digamos, que tiene, digamos, buena parte de las raíces, buena parte de las causas de este problema tiene que ver con decisiones de políticas públicas. Digamos, hay dos, aspectos importantes. En primer lugar, Ajá. Cuando lográbamos reducir la pobreza, cuando logramos reducir la desnutrición crónica, cuando logramos reducir la anemia, el Perú crecía. Y buena parte de ese crecimiento estaba asociado a más inversión privada. En los últimos años, el crecimiento económico ha sido bastante débil. Es más, el año pasado tuvimos una caída. Este año vamos a crecer, pero solamente 3%. Para que tengas una idea, entre el 2004 y el 2014, digamos, cuando teníamos una tasa de reducción de la pobreza de casi 4 puntos cada año, ¿no? El crecimiento económico era de más o menos 5%. Claro. Y la inversión privada crecía 14%. Este año probablemente la inversión privada va a volver al tramo positivo, va a volver a crecer. El PBI va a volver a crecer otra vez, pero todavía de manera muy, muy débil, muy tímida. Sí, necesitamos crecer mucho más para volver a la senda de reducción de la pobreza. Y el otro tema, que es, digamos, puramente del Estado, es cómo hacemos para tener buenos programas sociales que atiendan de manera adecuada, oportuna, eficiente a los más vulnerables. Y sobre eso habría que reflexionar con lo que ha ocurrido en Jaliwarma, precisamente. Exactamente. No importa que le cambiemos de nombre, el problema sigue ahí. Sí, claro, porque el problema no es solo la denominación, sino cómo se trabaja. En fin, Víctor, ¿cuánto necesita en este momento un peruano diariamente para vivir? Para comer, en todo caso. Digamos, nosotros hemos revisado cuál es el gasto en alimentos de los hogares más pobres. Ok. Y este gasto asciende en promedio a 22 soles. 22 soles. Para una familia de 4 personas. Ok. ¿Ok? Ahora, esto puede llegar a 30 soles en Ica y 18 soles en Cajamarca. El punto es que con estos 22 soles, que está 2 veces por encima de lo que decía la presidenta Boluarte, es insuficiente para poder tener una buena alimentación. Claro, porque estamos hablando de lo mínimo que necesitaría para comer. Lo mínimo que están gastando en este momento. Claro. ¿no? Un informe del PNUD decía que debemos gastar como $4 por persona para tener una alimentación saludable. Entonces, en este momento estamos gastando 22 soles en promedio por 4 personas. El problema es que estos 22 soles, que ya es más del doble de lo que dijo la presidenta Dina Boluarte, es insuficiente. ¿En qué se traduce esto? Que los peruanos están consumiendo menos proteínas, menos calorías de lo que debería. En agregado, tenemos más de 12.5 millones de peruanos que están consumiendo menos de lo que deberían para tener una vida saludable. Terrible, realmente las cifras preocupan. ¿Y qué es lo que está pasando con los precios? En este 2024 hemos tenido un vaivén de precios. Uno iba una semana al mercado y encontraba un producto, no sé, a 10 soles y 3 días después a 15 o a 16, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando con los precios? Esto influye también en la percepción que tienen los peruanos de cómo anda su bolsillo. Sí, hay dos factores a considerar. El primero es que la inflación total, el incremento de los precios, ¿no? Se ha ajustado mucho este año. El año pasado terminamos todavía con una inflación por encima del rango meta, es decir, por encima del 3%. Este año eso se ha ajustado un montón. Ya estamos alrededor del centro de ese rango meta. Es decir, la inflación deja de ser un problema macroeconómico grande. Por supuesto, hay algunos precios que suben y bajan dependiendo de la oferta y la demanda, en algunos casos dependiendo, en el caso de productos agrícolas, de si hay sequías, no hay sequías, de si hay algún tipo de cierre en el transporte de los productos o no, ¿no? Este año en particular hemos tenido problemas de sequías, ¿no? Hemos tenido una escasez de lluvias que ha venido afectando la producción agrícola.
y en algunos casos eso ha significado un incremento de los precios. En la mayoría de estos se ha regularizado, ¿no? Es decir, normalmente hemos visto como precios efectivamente que suben, ¿no? Por ejemplo, el limón, la cebolla, ¿no? que digamos, tiene un incremento y eso se corrige en el tiempo. El problema está cuando no podemos asegurar que digamos, esos incrementos sean temporales, ¿no? Sino que vayamos por otro lado también y aseguremos que los ingresos digamos, aseguren que aun cuando el incremento sea temporal de los costos, esos ingresos sean suficientemente grandes para digamos, cubrir esos vaivenes. ¿Y cómo se mide este tema de los ingresos, Víctor, tomando en cuenta la informalidad en la que vive nuestro país, ¿no? Porque, claro, hacer un trabajo de este tipo también implica tomar en cuenta quienes no tienen un sueldo fijo, no van a cobrar una gratificación, no tienen CTS y viven del día a día, literalmente. Es un buen punto y ahí nos preocupa un poco estas digamos, posibles respuestas, en este caso del Congreso, creyendo que subiendo el salario mínimo va a poder resolver un problema que beneficia a una muy pequeña minoría de trabajadores en el Perú, ¿no? Sí. El problema de fondo está en, como tú mencionabas, cómo hacemos para que los hogares vuelvan a generar más ingresos. Y acá necesitamos medidas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo necesitamos digamos, volver a impulsar inversión privada y asegurar que la inversión pública se dé en el momento oportuno. Si la inversión pública se demora, es decir, no se ejecuta cuando debería, o si se ejecuta tiene algún tipo de problemas de corrupción, eventualmente se va a paralizar. Y eso va a dinamizar por proyectos de construcción, por ejemplo, ¿no? Pero también necesitamos otro tipo de medidas más de mediano plazo, como por ejemplo, una buena parte de los emprendimientos se paralizan porque las regulaciones de las municipalidades no son razonables. Sí, claro, son un dolor de cabeza. Terminan ahogando. Súper engorrosas. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ¿cómo impulsar el crecimiento económico si nos estamos poniendo cabe, ¿no? Por una parte, no dejamos que los proyectos grandes salgan, pero los proyectos chicos tampoco le hacemos la vida más fácil. Correcto. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se han mostrado muy optimistas y hablan de un crecimiento superior al 4%, hasta 5%, ¿no? En este 2025. Se señala también que en el último trimestre de este año hemos ido creciendo paulatinamente y vamos a rozar el 3.8 o 4%. ¿Podemos realmente ser así de optimistas? Yo creo que hay que poner paños fríos, ¿no? Y digamos, tener un balance bastante más claro. El año pasado hemos tenido una caída importante del PBI, ¿no? Claro. Y es lógico que este año tengamos un rebote. Lo importante es asegurar que no sea un hipo, es decir, que suba y que baja, ¿no? Y además, no solamente basta crecer 3%, otra vez, para volver a tasas de crecimiento prepandemia, necesitamos crecer por encima del 5%. Crecer un trimestre 3 o 4% es insuficiente. Claro, para entendernos, Víctor, el año pasado hemos estado tan bajos que cualquier crecimiento este año se va a ver como algo positivo, ¿correcto? Y efectivamente hasta ahí nos es entendemos. Positivo, sí. Y crecer positivo está bien. Perfecto, Pero ahora lo importante es mantener ese crecimiento y superar la cifra para el 2025, que se habla, reitero, de 5%, según ha señalado el Ejecutivo. Nosotros tenemos una proyección un poquito más moderada, un poco más modesta. Nosotros ¿De cuánto? Estamos revisando todavía, pero alrededor de 3% para 3%. Este año y para el siguiente, ¿no? Entonces, digamos, no hay que olvidar que el próximo año ya empieza la campaña electoral y esta incertidumbre alrededor de todos los cambios políticos es el primer enemigo de cualquier tipo de inversión, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay que tomarlo con un poquito más de pausa y, digamos, con paños fríos. Pero, digamos, otro punto que es sumamente importante, ¿no? Es que efectivamente, este año vamos a crecer económicamente y es probable que también la pobreza se reduzca. Pero otra vez, es un efecto todavía, digamos, más estadístico, más de rebote. Digamos, que la pobreza en el 2024 se reduzca probablemente un punto, ¿no? No debería significar motivo de alegría, no debería significar colgarse una medallita. Sí, claro. No, al contrario, debería preocuparnos. Digamos, tenemos un exceso de, digamos, casi 10 millones de pobres que no deberían estar en esta situación, ¿no? Entonces, digamos, nos debería invitar más bien a la reflexión de cómo tener un crecimiento positivo del 2024 va a ser positivo, reducir pobreza va a ser positivo, por supuesto, pero hacia adelante necesitamos, digamos, reactivar muchísimo todavía la economía y facilitar el clima de negocios para diferentes tipos de proyectos, pequeños, medianos y grandes. Hablaste hace unos instantes de los programas sociales. Hemos tenido el escándalo de Jaliwarma, el cambio de denominación, esperemos que no solo sea de nombre, ese cambio, porque se necesita definitivamente una reingeniería total en muchos aspectos.
¿Cuán importantes son los programas sociales y especialmente el manejo que se debe hacer de estos, claro está, de una manera responsable? Son sumamente importantes por dos factores. Ajá. El primero, digamos un poco más macro, es que el Perú no se encuentra en una posición fiscal como hace algunos años en los que teníamos billetera ancha. Hoy la posición económica, la billetera fiscal del Perú está mucho más ajustada, es decir, tenemos un déficit que nosotros proyectamos que va a estar por encima del límite que establece el propio Ministerio de Economía. Esto significa que hay que tener cuidado con los gastos excesivos. Entonces, en la medida en que tenemos ese panorama de que no podemos despilfarrar recursos, hay que asegurar que cada sol que se gaste tenga la máxima rentabilidad social posible. Claro. Ahora, eso es, un poco como el paraguas grande de la responsabilidad fiscal. Pero por otra parte, en la medida en que son recursos públicos y están destinados a proteger a los más vulnerables, con mayor razón aún, tenemos que velar que estos tengan el mejor uso posible, ¿no? Estos programas sociales tienen el objetivo principal de poder proteger, de poder cubrir aquellos hogares más pobres, más vulnerables. Sí, ¿no? claro. Y por lo tanto ofrecerles el producto de mejor calidad posible, ¿no? Sobre eso, ¿no? Se debería articular un conjunto de apoyos y programas de intervenciones para el nuevo tipo de pobreza que tenemos hoy en día, ¿no? La pobreza hoy en el Perú es mucho más urbana de lo que era hace 5 años, antes de la pandemia, ¿no? 3/4 de la pobreza está concentrada en las zonas urbanas. En las ciudades, en las zonas urbanas, Exacto. en las capitales, como Lima, por ejemplo. Por ejemplo. Que tenemos casi 1 millón de personas sin servicios básicos, por ejemplo. Y con eso es mucho más difícil resolver la pobreza, porque, si no tenemos acceso a agua y desagüe, claro, hay mayor probabilidad de enfermarse y, por lo tanto, desnutrición y anemia crónica pueden pegar todavía con mayor facilidad, ¿no? Entonces, resolver programas sociales que tengan una buena ejecución, un buen diseño, ¿no? Una buena focalización, ¿no? Para evitar filtraciones, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? No debería pasarse que, por un lado, el Ejecutivo no tenga una idea clara de cuál es el gasto de los hogares más pobres. Por supuesto. Previamente, incluso el ministro de Agricultura dijo que no se pasaba hambre en el Perú, ¿no? Entonces, si a esto le agregamos que los programas sociales no están funcionando, vemos poca prioridad en el Estado para poder atender a los más pobres. Y sobre eso que has dicho, para finalizar, Víctor, lo que dijo el ministro de Agricultura, las palabras de la presidenta Dina Boluarte, los 10 soles para sopita, arroz y hasta postrecito, ¿qué impresión te deja? Porque uno piensa que hay una desconexión total de quienes tienen la responsabilidad de preocuparse por las familias vulnerables y la realidad que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Mucho se habla de cómo la alta rotación de funcionarios es una causa de por qué los programas sociales, por qué las intervenciones públicas no funcionan. En el caso del MIDIS, el ministro va a cumplir 2 años. Sí. Deberíamos entonces, solicitar, requerir un mejor tipo de intervención para alguien que tiene más estabilidad en el tiempo. Claro, y es funcionario de carrera. Además. Claro. Y lógicamente esto en coordinación con otros ministerios, como el MED, ¿no? Por Pero supuesto. creemos que hay un espacio muy amplio por mejorar en beneficio de los más pobres. Esta desconexión no le hace daño, no le hace bien a nadie. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Qué gusto. Muy importante tu aporte. Gracias. Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía, IP, aquí en Economía para Todos. Volvemos con mucho más.